Oye, es increíble, ves a unos priistas súper distinguidos que ahora están presumiendo que van de candidatos por Movimiento Ciudadano. Sí. Salvador Martínez Chavarría en una época fue comentarista de este programa. Y después se fue con otro comentarista. Y después el otro comentarista creo que le dijo muchas gracias y se fue. Pero era Sergio Martínez Chavarría, ¿verdad, Francine? Sí. Después era priista y defendía el PRI. No más le faltaba subirse al último piso del edificio del PRI, envolverse la bandera del PRI y tirarse. Así de priista era. Trató de ser presidente del PRI y viva el PRI y el PRI y el PRI. Pero como el PRI ya no le dio lo que él quería, hoy anuncia por redes: soy candidato al Senado por Movimiento Ciudadano. ¿Sabes cuándo va a ser senador? No, pues nunca. Nunca, ¿verdad? Pero en fin. Pero bueno. Pero, digo, ¿quién sabe? ¿sabes qué? Yo creo que estos tipos de la política, mientras hablemos de ellos, pero estamos hablando de él. Sí, sí. Entonces, pues, ahora no estamos hablando muy bien de él, ¿no? Pero en fin. Porque es ridículo ser candidato por Movimiento Ciudadano, desde el que quiere ser presidente hasta... Pero en fin, a ver. Esos son las candidaturas que ya están. Eres, a ver si les ¿Qué? ¿Qué dices? Que qué malo eres con los... No soy malo, pero mira, Movimiento Ciudadano. es que yo siempre doy el caso. Ahora, en Estados Unidos se habla de 2 candidatos a la presidencia, pero hay una candidata del Partido Verde, hay un candidato del Partido Libertario. Sí. No hablan de ellos porque no tienen la menor oportunidad de ganar, porque son una payasada de candidaturas. Digo, el tiempo es valioso y Sí, sin duda. la sin gente duda. quiere saber qué están haciendo Claudia y Xóchitl. No les interesa qué está haciendo Jorgito. No, pero también lo de las reformas constitucionales. Ahí sí. Eso, ahí sí. Por eso quiero decir eso. Ahí está vendiendo caro su amor Dante Delgado. ¿Verdad? El Movimiento ¿Qué le habrán Ciudadano. dado? ¿Qué le habrán dado? A ver, ¿cómo va? Dice, ya ves que hace unos días el presidente presentó 20 propuestas de reformas, ¿no? La mayor parte de ellas constitucionales. Sin embargo, bueno, pues se pensaba o se piensa al menos que para aprobarse se necesitan las 2/3 partes del Congreso para que se aprueben. Bueno, Movimiento Ciudadano dice, no, mira, yo la verdad que de esas 20, pues yo creo que 11 sí le puedo entrar y puedo aprobarla. Pero hasta el PAN y el PRI han dicho que pueden aprobar. Yo diría algunas. que no, Eduardo. No, porque sí, yo no. diría que no. Yo de plano te diría que no. Bueno, no. Yo te diría que no porque a ti te gusta la polarización, a mí me gusta que haya no, menos a mí me discordia. gusta No, pero lo que sí la Constitución dijeron ya los- tiene escrito. ¿Para qué volver a hacerlas? A ver, tú eres un abogado constitucionalista. Pues sí, por eso te digo que A ver, no. ¿cuántas reformas le han hecho? 770. Bueno, y no te oí Eduardo, repelar desde antes. 1970. Ahora está Sí, repelando. siempre lo he dicho, siempre lo he repelado, siempre lo he dicho, ¿Tú Eduardo. alguna sí. vez tan ofendido? ¿Tú por qué no te No, acuerdas? la verdad es que no. Y Estoy tampoco sorprendido menos te que ahora acuerdas. Sí, no, estamos sorprendidos. Ahora reclama todo. Y que- Todos estamos reclamando. No, Eduardo, la verdad es que... No, yo también, yo siempre he estado o sea, porque ahora resulta que los constituyentes del 7 eran unos estúpidos. Ya no sabían porque hacer el mismo eso. presidente está diciendo no saben lo que hacían. Sí, digo, Claro. Es que es eso, Eduardo. A ver, es que una de las cosas, y no es que esté en contra de, pues, por supuesto, de lo que quieran hacer, pero pareciera ser... a ver, ya no entendí. De ¿No lo que estás- quieren hacer es que todo el tiempo están cambiando la Constitución. sí, Ese es el ridículo. tema que yo siempre te lo he dicho aquí en el programa en varias ocasiones. Pudiendo cambiar leyes Es secundarias. que es eso, Eduardo, finalmente es eso. Mira, por ejemplo, lo que están proponiendo, bueno, los pueblos indígenas como sujetos de derechos. O sea, Eso tiene- está en la Constitución. A ver, la Constitución dice que todos somos iguales, ¿no? Todas las personas y tratados internacionales y derechos y todo ya están allí. O sea, Pero sí, el presidente se quiere adornar, ¿no? Claro, y lo dijo el presidente así como, o sea, ni siquiera disimuló, o sea, tiene una carga electoral también estas Claro que reformas. tiene carga electoral. Porque él sabe que muchas de ellas no van a pasar, él lo sabe de Y antemano, aunque pero pasen, le da narrativa. ok, y aunque pasen a las tribus, a los afromexicanos y a los indígenas de México, los van a seguir fastidiando, los van a tener discriminados, ese es les el van a hacer tema. que no llegue la lana como debe llegar, van a seguir siendo explotados por sus caciques, por más que cambie la ley, ¿eh? la Claro, Constitución dice que nadie debe ser discriminado. Oye, ¿no te acuerdas que estaba prohibida la esclavitud? Sí, Y hasta, claro. hasta después de la Revolución todavía había esclavitud en México. Claro, Eduardo. Entonces, eso dices, bueno, pero lo que traen... Pero es loable. digo, Hay que aplaudirle al presidente, es loable en su Eduardo, es sugerencia. que el tema es que al final, en este caso, Movimiento Ciudadano dice sí los apruebo porque son derechos sociales que se tienen que incorporar a la Constitución. ¿Y qué acaso ya no están incorporados? Yo creo ¿Qué que acaso están. ya no están ahí? Lo que falta desde mi punto de vista es su aplicación. A ver, y su con las respeto. pensiones no está un cambio constitucional, No. o sea, en la ley secundaria. En la secundaria, se puede establecer vámonos. que la pensión va a ser equivalente tanto. ¿Sabes por qué lo hace el presidente?
porque sabe que una ley secundaria, si mañana gana la oposición, se la cambian. Y sabe que si hace un cambio constitucional, la oposición, para que vuelva a tener 2/3 partes, por lo menos un sexenio más. Porque en el 30 la gente ya va a estar hasta la madre de Morena y todas esas cosas, entonces van a votar por Movimiento Ciudadano. Bueno, es que es eso. Algo puede pasar en 6 años. Mira, programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores del campo. Eso sin duda también es importante. Pero ya está en la Constitución. Pero ya está, para personas con discapacidad, literalmente digamos que no está, pero al No, final pero hay del día, una ley. Sí, claro. Hay una ley que claro, reconoce claro. los derechos de las personas con discapacidad. Efectivamente, y para esto también dice la Constitución en su inicio, todas las personas tienen los derechos y garantías que otorga esta Constitución. O sea, digo, Sí, no entiendo. Para capacitados, Sin discapacitados, para altos, chaparros, morenos, Con güeritos. Para todas todos. las personas. Bueno, tal vez el presidente no la leyó. No, bueno, no es que no Tal es es que Oye, tal es su consejera jurídica que no ha dado una, y el que estaba antes, bueno, él sí dio, porque dicen que hizo unos negociazos. Dicen, se comenta y se rumora, no lo estoy acusando, ¿no? Que además tiene el nombre de un periodista que tuvo mucha fama y prestigio, ¿no? Yo creo que es por ignorancia de la Constitución del mismo presidente. Porque además no eliges un presidente para que sea un constitucionalista como Bernardino, pero lo eliges para que se asesore bien. es que ese es el tema. Al final del día, bueno, el presidente y cualquiera, inclusive los ciudadanos, tenemos el derecho de presentar iniciativas de ley, ¿eh? Eso también ya está en la Constitución. Y hasta desde el momento que se reformó la Constitución, en ese sentido, yo no he visto Oye, ninguna iniciativa. ¿Qué necesito para presentar? Pues primero, no recuerdo si es el 40% de la... No, para están juntar las estúpidos. firmas y todo esto. O sea, 40% y unirte con muchas personas y todo. O sea, si no me O sea, recuerdo, que me limitan mis derechos ciudadanos. Pues no, porque están establecidos. Nada más Sí, que hay que unirse y hay que juntar las firmas y hay que prestar las reconoce mi iniciativas de derecho a ley. portar armas siempre y cuando las leyes dispongan lo contrario. Tenemos O sea, reglamentarias. Tenemos ¿no? una constitución muy mañosa, Sí, ¿no? sí, Pero, en sí, fin. sí. Pero bueno, está el programa. Lo que viene también, el bienestar animal, ¿no? La protección a los animales. Oye, penalmente ya está sancionado aquel maltrato animal. Pero no en todos los estados de la República. No, Eduardo, bueno, pues entonces Porque hay unos estados que tienen gobernadores y congresos baquetones que no han hecho la tarea. Entonces necesitamos subir a la Constitución la No, esto no es protección para que esté animal en la Constitución, la verdad. para que entonces en su consecuencia se protejan el derecho que tienen los animales a vivir. O sea, yo no vaya, qué bueno que se protejan los animales y nosotros, las personas, tenemos el deber de tratarlas con dignidad, pero que esté a la Constitución a la par de los derechos fundamentales de Bueno, las personas, es se me hace una el presidente exageración. que tal vez quiere pasar la historia como el defensor de los derechos de los animales. Mira, Eduardo, mucho se ha hecho. No te rías, híjole, qué mal pensado. Ay, Eduardo, mucho se ha hecho, Eduardo, respecto a sancionar a aquellas Sí, claro, personas que están claro. maltratando a los animales. Por ahí leía, por ejemplo, uno de los datos, de los animales más maltratados, en este caso, son los perros y después claro. los gatos, fíjate. Claro, porque son los más Entonces, domesticados. Son los más domesticados, A ver, entonces... Con que lo incluyas en el Código Penal, ¿no? Ya están en los códigos, ya están las sanciones, entonces lo que se necesita es aplica la ley. ¿Por qué no la aplican? y tener una política de prevención respecto a la Eso, protección. no, Pero no, bueno, no, eso será otra cuestión. El chiste sí, es lo que entiendo. quede en la Constitución, que después se aplique ya. Pero que quedara en la Constitución una disposición así que de los animales sería un despropósito. Bueno, ¿qué más? Haría poco sería la El Constitución. caso de la salud universal. También está consagrada. Pues ya está el derecho a la Sí, protección. y lo que pasa es que él en la Constitución quiere que todos los mexicanos tengamos derecho a atención médica gratuita, Es que estudios, análisis, radiografías, todo gratuito, medicinas gratuitas. Está bien. ¿De dónde diablos va a sacar la lana? Porque para empezar el presidente es muy bueno para decir qué, pero nunca dice cómo. A ver, ¿cómo le van a hacer para pagar que todos los mexicanos tengan derecho a medicinas, a medicamentos? Eduardo, Oye, Eduardo, si ni siquiera con los que tienen derecho, que son derechohabientes, ni siquiera con ellos pueden. ¿has Sí. ido alguna vez a emergencias de un hospital público? No. ¿Que te quiera atender? ¿Sabes cuáles son los por qué no he ido? trámites en Porque su valoro momento? mi vida. Bueno, es que de ahí, porque de puedo ese pagar momento, otro lugar. desde ese momento hay que conocer qué es lo que está pasando ahí, porque si tú dices, bueno, lo subo a la Constitución, pero la realidad es otra, El ¿eh? presidente algo conoce, porque las dos veces, la vez que se enfermó del infarto, se fue a Medicasur, que son los hospitales más caros de México. Cuando tuvo COVID, pues se quedó en su casita, se quedó en Palacio. Y creo que después otra vez se enfermó, lo atendieron en el hospital militar, médicos particulares. El presidente bien sabe de qué te estás hablando.
no acabó en urgencias de la Cruz Roja, ¿verdad? Es que Y desde todos allí los funcionarios hacen lo mismo, ¿eh? si no estás registrado, si no tienes esos derechos, obviamente, finalmente no te van a atender. Pero En bueno, fin, bien, vamos a los mensajes, regresamos.